Hola, esta vez resolveremos un ejercicio de suma de funciones. En este caso nos piden sumar la función f y la función g. Ya que cada una de estas tiene diferentes condicionantes, para facilitar la resolución, nosotros elegimos poner f1, f2, g1 y g2. Procediendo con la suma, tendríamos que sumar cada una de estas condiciones. Sería f1 con g1, f1 con g2, f2 con g1 y f2 con g2. Ahora, para ver la validez de cada una de estas sumas, nosotros tenemos que ver que haya una intersección entre ellas. Por ejemplo, en este caso, f1 más g1, sabemos que x es mayor o igual a 1 y es menor o igual a 8. Por lo tanto, viendo el gráfico, nosotros podemos percatarnos de que sí hay una intersección. El dominio de f1 era x mayor o igual que 1. Lo intersectamos con el dominio de g sub 2, lo cual era x mayor a 10. Ahora veamos la intersección. Colocamos acá 1, acá 10. Mayor o igual que 1 es x mayor a 10. Aquí vemos que sí hay intersección. Y la intersección es desde 10 abierto hasta más infinito. Entonces, aquí colocamos x pertenece desde 10 hasta más infinito. Continuamos con la tercera intersección. Aquí vamos a coger el dominio de f sub 2, que vendría a ser x menor que 0, y vamos a intersectarlo con el dominio de g sub 1, que vendría a ser x menor o igual que 8. Entonces, graficando, cogemos punto 0 hacia la izquierda y el punto 8 hacia la izquierda. Ahí, como podemos observar, el punto 0 está abierto, entonces vemos de esta manera que sí hay intersección, ¿no? Sí hay intersección, que vendría a ser de menos infinito hasta 0 abierto, ¿no? Entonces colocamos x pertenece a menos infinito hasta 0 abierto. Ok, continuando con el ejercicio, vamos a identificar si el dominio de f sub 2 y g sub 2 se intersectan, ya que es la cuarta suma que nos están pidiendo. Comencemos con f sub 2. Podemos observar que el dominio de f sub 2, como nos indica el ejercicio, son todos los números menores que 0. Esto lo vamos a trazar como la primera parte de la recta, pero ojo, va a ser solo la primera parte, ya que tenemos una segunda parte. Luego vamos con el dominio de g sub 2. Vemos que nos indica el ejercicio que el dominio de g sub 2 es x mayor a 10. Entonces, todos los números mayores a 10 serán el dominio de g sub 2. Ok, entonces ahora, continuando con el ejercicio, ya hemos obtenido los dominios de ambas funciones. F sub 2 es menor a 0 y x mayor a 10 es de g sub 2. Con esto trazamos la recta para identificar la intersección. Habiéndola dibujado ya la recta, nos damos con la sorpresa de que no hay intersección entre ambas funciones, por lo que la suma no se puede llevar a cabo. Entonces, ahora ya teniendo la intersección, es decir, la suma de las tres primeras funciones, vamos a consolidarlos. Ejecutamos f más g, abrimos paréntesis o corchetes, y realizamos la primera parte, que es f sub 1 y g sub 1, la suma. F sub 1 por su parte nos indica 2x más 1 y g sub 1 nos indica 3x más 1, lo cual, haciendo la suma o realizándola, nos saldría 5x más 2. Y los dominios que hemos encontrado de f sub 1 y g sub 1, por lo tanto, el dominio de estas primeras funciones serían 1 menor a x y menor a 8. Siguiendo con la exposición, nos tocaría la suma de f1 más g2, lo que nos daría 2x al cubo más 2 más 1, coma, el intervalo, que sería x pertenece de 10 a infinito, lo que nos daría x mayores a 10. En f2 más g1, la suma de estas dos funciones nos daría x al cuadrado más 3x menos 1, coma, el intervalo, que sería x pertenece a menos infinito a 0, lo que nos daría x menores a 0.
La última función no la vamos a sumar ya que no tenemos un dominio de ello. Lo que nos quedaría como respuesta este resultado, que sería la suma de estas dos funciones x y g. Gracias.